Oremos. Padre, gracias por hoy día, gracias por la oportunidad, tanto como el privilegio de conocer más tu palabra y aún, Señor, conocerte más a ti. Bendice el mensaje, ayúdanos en cada área donde nos toca y agradeceremos todo en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. A veces le hace la pregunta de eventos históricos. ¿Dónde estaba cuando escuchó tal cosa? El asesinato de una persona, etc. Ahora, alguien me hace la pregunta, David, ¿dónde estaba cuando el Challenger, esa nave espacial, el Challenger se explotó? Y me acuerdo dónde estaba cuando yo recibí la noticia, estaba mirando y todo el mundo andaba en shock, donde ve que esa nave está saliendo con una tripulación, incluyendo una profesora. Entonces, ahí llegando a ciertos lugares, se explotó y pedazos y la gente no pudo creerlo. También me acuerdo dónde estaba cuando la primera vez el hombre llegó a la luna, ¿cierto? En 1969 mi papá trabajaba en la industria que hizo incluso el cohete que llegó allá. Y resulta que, ¿qué fue la diferencia entre esos dos eventos? En cada evento había un cohete con bastante potencia, pero en uno logró su objetivo, digamos, que llegando a la luna, y el otro terminó en una explosión tan grande, a pérdida de vida, etc. Entonces, toda la misma fuerza en los dos casos, pero uno fue algo productivo y algo fue algo destructivo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucha energía y esa mucha energía está afuera de control? Y ese va a introducir el mensaje que nosotros vamos a hacer, porque hoy día quiero comenzar un breve estudio sobre el enojo y la ira. Y resulta que quizás al momento de tocar el tema, ¿te acuerdas cuando estaba tan enojado, tan airado? Acordándome de la elección 2016, una persona en la noticia está mostrando que una persona estaba tan enojado con los resultados de la elección que tenía estas pantallas de plasma carísimos. Está mirando los resultados cuando estaba entrando y cuando su candidato no ganó. Estaba tan enojado, tomó su televisor y lo botó y rompió en pedazos. Después de darse cuenta de lo que había hecho, porque nadie va a cambiar los resultados de la elección y ahora él tiene que reemplazar no hay ningún seguro y nada que va a reemplazar, así que hay una pérdida de mucho dinero, solo por una razón, porque no pudo controlar la energía en un disgusto de los resultados de una elección. Así que en su Biblia, Santiago capítulo 1, para lanzarnos, por decir, Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no hace la justicia de Dios. Entonces, con esto vamos a ver que yo voy a tocar dos palabras en particulares en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 8. Colosenses capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente. Está hablando de las cosas que un cristiano debe sacar de su vida. Dice, haced morir pues, versículo 5, lo terrenal, fornicación, impureza, etcétera, etcétera. Y después llegando al versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y hay primero dos, ira, enojo. Ira, enojo, son dos cosas, no son sinónimos, son dos cosas diferentes. La palabra enojo es la palabra thumos, que es cuando uno se explota, así como alguien está prendiendo el calefón, ¿cierto? Y hay una acumulación de gas en el piloto, ¿cierto? De repente van a conocer y ¡fum! Así, y pierden las cejas o otra cosa así, entonces la cara quizás tenían negra, así. Esto es thumos, que se traduce enojo. Enojo es algo explosivo. Entonces,
vemos cuando rey Saúl con David estaba tan enojado que él tomó la lanza para tirar a David. ¿Por qué? Por una razón, porque escuchó una canción que dijo Saúl mata sus miles y David sus 10 miles, y por esa canción le dio esta, como a veces uno usaba la palabra, la rabia, ¿cierto? La rabia, ¿cierto? La puma blanca en la boca y todo. Entonces, ese se llama enojo, rey Saúl contra David. Moisés, cuando se enojó con las murmuraciones y cuestionamientos de su liderazgo, así que tomó su palo así y su vara y ¡pum! Pegó la roca la segunda vez cuando Dios dijo, habla nomás, por su enojo. Podemos hablar de David cuando fue confrontado por Natán y David ya había cometido homicidio y adulterio, y resulta que Natán está contando por decir una parábola, y resulta que cuando David escuchó lo que hizo el hombre, se enojó mucho, y Natán dijo, tú eres el hombre, pero fue un enojo. Nabucodonosor, cuando los 3 amigos de Daniel no quisieron arrodillarse a su estatua, la música le dio rabia, le dio un enojo y le pidió tirar todo en un horno 7 veces más caliente que normal. Ahora, la otra palabra se traduce ira, y esa es la palabra en griego orge, no Jorge. Orgía, ¿cierto? Orge, pasión, deliberado, tiempo aumentado, como es más lento y progresivo y subiendo sobre un largo plazo de tiempo, como cuando alguien está cocinando por otros, así cuando alguien está cocinando, ¿cierto? Entonces, esa es la palabra ira. En ese caso podemos ver casos en la Biblia, en 2 Samuel 3, 26 y 27, hay un general que se llama Joab, y su enemigo era el general Abner, y resulta que Abner era con la otra división, y había una guerra así cuando los descendientes de Saúl contra los de David, y resulta que en la batalla, Abner, el general de un ejército, mató el hermano de Joab, y ya después, terminando la guerra, se hizo paz, etc. Y el rey David dejó a Abner en paz, así que todo era de guerra, no era como personal. Entonces, pero Joab no pudo dejarlo, había un resentimiento, y esperaba un momento en secreto cuando pidió al general Abner, venga acá, quiero conversar contigo. Ya, ahí el cuchillo en la quinta costilla ya, y él murió. Y resulta que ese es cuando ya está así. O la historia de Esther, cuando Mardoqueo no quiso hacer homenaje a Amán, y Amán todos los días llegando a la casa, me pica ese judío, y cada día más enojado. No era algo así, era algo. Entonces esos son 2 casos, 2 palabras diferentes. Uno es enojo rápido, explosivo, decir palabras en el momento, y el otro es ira, cuando está acumulándose y llegando hasta la parte de arriba. Entonces, y nosotros vemos que en Romanos capítulo 2 y versículo 8, hasta el mismo Señor, enojo en sí no necesariamente es pecado, como dice en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Romanos capítulo 2 y versículo 8 dice lo siguiente, dice que pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, está atribuyendo ira y enojo al mismo Señor. Vemos también Cristo cuando estaba botando las mesas de los cambistas, diciendo que la casa de mi padre no puede de ladrones, es cierto, se enojó y está botando, eso mostraba en ese momento su enojo por el maltrato de la casa de su padre. Ahora, con todo esto, vemos que hay muchas caras de enojo, no solamente los tumos y orge, uno rápido y otro lento, pero también podemos ver Hebreos 12, versículo 15, que habla de tener una raíz de amargura, es decir, una raíz que está contaminando todo, no solamente toda mi vida y mi familia y lo que está alrededor de mí. Amargura, esa es
algo que es muy sentado, muy profundo adentro y afecta decisiones, relaciones y todo. También hay resistencia pasiva. Un hijo está enojado, entonces, hijo, haz esto. Y obligadamente tiene que hacerlo, pero anda lento, así pasivo, así que él está resistiendo. Hay otro que es disimulación, alguien que está enojado pero disimula que no, yo enojado? No, que yo soy espiritual, yo nunca me enojo. Cierta gente que disimula. Eso es lo que hizo el Joab hasta Amr, ¿cierto? Era disimulando, no estoy enojado, y ahí era el cuchillo. Entonces, después hay otro que llega a mayores casos, que es la venganza. Romanos 12, versículos 17 a 21, habla de que venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Entonces, venganza es tomando la justicia en mis propias manos. Y después, el último es la depresión. Y la Biblia está llena de casos de gente deprimida, como Caín estaba deprimido porque Dios no aceptó su ofrenda. Moisés está deprimido porque el pueblo de Dios había rechazado su liderazgo. Elías estaba deprimido porque pensaba que estaba actuando solo. Y vemos también a Jonás también. Pero lo más clásico de esto de depresión, y a propósito, depresión es, como ustedes saben, el enojo no resuelto. Depresión es una rabieta interna. Y dice en 1 de Reyes capítulo 21, 1 de Reyes capítulo 21, aquí es la historia de Acab, y está enojado porque su vecino no quiere vender el terreno que él quería. Entonces dice en capítulo 21, versículo 4, voy a leer un solo versículo que explica los síntomas de depresión, que dice lo siguiente: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Me imagino también su labio abajo también salió así, un pucherito, ¿cierto? Así que una depresión, gente cambia su forma de dormir, más o menos, también su forma de comer, más o menos, y también la forma de concentrar, aislándose de lo demás. Esta es depresión, y depresión tiene raíz en el enojo. Entonces, con todo esto, a veces hay algunas personas que hacen múltiples formas de expresar. Caín no solamente se deprimió con Dios, pero también mató a su hermano. Moisés también está deprimido en un lado, al otro lado mató al egipcio. Entonces vemos diferentes personas que pueden manifestar más de uno, puede ser enojo e ira al mismo tiempo. Entonces, en ese caso, mi pregunta es lo siguiente: ¿cómo tú? Voy a ser muy directo aquí. ¿Qué hombre o mujer hay que no se enoja? Si nunca se enoja, si tiene todo bajo control, puede pagar, no tiene que escuchar el sermón, y mándame un texto o mándame un WhatsApp y dice, pastor, yo nunca me enojo. Está bien, mándamelo. Siempre quería conocer la primera persona que en la vida que no se enoja. Todos nosotros nos enojamos, y la pregunta es, cuando ustedes están enojándose, ¿qué es tu forma de controlar tu enojo? ¿Cuenta hasta 100? Tengo un cuñado que antes de disciplinar a sus hijos, nunca lo hizo, nunca disciplinaba cuando estaba enojado. Salió de la casa contando ahí, en lado de un arbusto, 1, 2, 3, para bajar su rabia antes de... Porque disciplina a los hijos no es un castigo en rabia, en enojo. Nunca debe serlo cuando está enojado, debe que estar bajo control, o puede ser culpable de abuso. Entonces, en ese caso, o quizás algunos, no, pastor, yo tengo todo bajo control. Cuando estoy enojado, yo, meditación oriental, ¿cierto? Otro yoga, mis hijos, guitarra, sacando su guitarra, es su forma de expresar su enojo. Cada uno quizás tiene una manera, pero lo que pasa hoy día, si la Biblia dice muy claramente, de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no quiere que sus hijos están como Challenger explotando
que afecta tanto al testimonio, relaciones, produce culpa y responsabilidad en la vida de uno. Entonces, hay algunos que necesitamos enfrentar y no negar que estamos enojados. Mamá, ¿está enojada? No, hijo, yo estoy bien. Vayan nomás ustedes, a lo mejor estoy muerto cuando vuelvan, no importa, ustedes disfruten su vida, ¿cierto? Hay la mamá que todo adentro, ¿cierto? Manipulación y todo por su enojo. Entonces, cuando estoy hablando de ese, el propósito de que nosotros debemos, dice la palabra de Dios, ser lento para la ira. Y yo creo lento para la ira y para el enojo en ese sentido. Y la idea es Efesios, por favor, capítulo 4, quizás uno de los mejores lugares donde toca el tema. Efesios 4, 26 a 30 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Después dice: el que hurta no hurte más, sino que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con lo que padece necesidad, y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y después, versículo 31, vuelve a decir: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Tengo noticias. Si hay algunas casas que se conocen porque salen de la casa con la Biblia bajo el brazo, vamos a la iglesia y todos ustedes paganos, nosotros somos cristianos, vamos a la iglesia, pero en la casa es como la tercera guerra mundial. Los vecinos que están escuchando gritos y insultos, etc. Después, perdóname, Señor, pero después tienen un testimonio, esa casa tiene un testimonio: amargura, gritería, enojo, ira, y ellos dicen que Dios está en su vida, controlando su vida, y su testimonio de enojo están negando todo su buen testimonio en otra área. ¿Y cómo te conoces también? Hay ciertas personas, yo conozco ciertas personas que si todos te tienen miedo, no dices de frente de papá, si papá supiera esto, va a explotar, etc. Entonces dice, por ejemplo, en Proverbios 22, Proverbios tiene mucho que decir, en verdad, sobre enojo, sobre muchas cosas, ¿verdad? Pero Proverbios aquí, 22, versículo 24. 22, 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Señoritas, antes de decidir con quién se va a casar, hay que ver al joven, el futuro pololo novio, y ver qué hace cuando está enojado. Aquí dice: no te entremetes con hombre de enojo, no sé, que aprendes sus maneras y toma el lazo para tu alma. Hay hermanos cristianos en nuestra congregación que tiene la fama para los demás de la iglesia. Cuidado, no dice nada porque él es un enojón. Imagínense si ese fuese la forma que la gente que nos... Pero no solamente los hombres, mírenlo también lo que dice, yo quiero ser equilibrio, ¿cierto? Hombres también, miren lo que dice en Proverbios 21, versículo 9. Y dice lo siguiente: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Palabra del Señor. Ahora, resulta que hay 2 o 3 lugares donde dice lo mismo: mejor estar en el desierto que en una casa espaciosa. Es decir, que hay mujeres también que cada rato. Entonces, no es algo agradable, no es algo que produce buenos hogares, y es algo que Dios está diciendo a lo largo de la Biblia: enojo pertenece a Él, no a nosotros, y si vamos a ocuparlo, más vale que sepamos lo que estamos haciendo. Ahora, entonces, con esto, ¿qué hace? Hay que tratar tu enojo. No niega que tienes enojo, no niegue que nunca se enoja. Hay que tratar tu enojo, no deje acumular adentro de uno. Yo conozco pastores, mejor dicho, que casi arruinaron sus ministerios por completo por nada más que no controlaba su enojo. Así que si el pastor que está enseñando la palabra de Dios no sabe controlar su enojo, ¿cómo la congregación va a saber controlar lo suyo? Entonces, ahora, normalmente, vamos con el mensaje ahora,
yo toco ese tema y yo voy a hablar de todas las razones, etc. Hay diferentes caras del enojo, también muchas causas del enojo, pero yo voy a tocar las causas en otra lección, quizás el próximo domingo. Lo que quiero tocar ahora es cómo controlar tu enojo. Cómo controlar tu enojo. Es un mensaje bastante práctico. ABC de controlar enojo. Vamos a tener A, B, C, D y E. 5 puntos hoy día, cómo controlar tu enojo. Entonces, comenzando con la letra A, hay que aclarar antes de reaccionar. Hay que aclarar antes de reaccionar. ¿Cuántas veces uno ve, escucha algo así y reacciona y después se ve que no la interpreta? Perdóname, yo pensaba en otra cosa, pero el daño ya está hecho. Entonces hay que aclarar antes de reaccionar. No salta conclusiones, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tú no sabes todo, Dios sabe todo, pero tú no sabes todo. Cuidado de reaccionar. Entonces, Proverbios 16, nuevamente volviendo a Proverbios 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Miren lo que está diciendo. Está diciendo que el que controla su ánimo para no enojarse tiene más disciplina, es más fuerte que el hombre que pega algo, rompe algo y grita algo y después averigua que estaba equivocado. Así que también Proverbios 18, 13. ¿Por qué debemos aclarar antes de tomar medidas? Proverbios 18, versículo 13. Dice lo siguiente: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio, ¿cierto? El papá entra en la casa y ve que la mamá está llorando y empieza a pegar a los niños sin saber de que la mamá está llorando porque acaba de ver una teleserie y la protagonista se murió, algo así. Entonces, pero él vio a alguien llorando y quiere pegar y después hacer preguntas. Escucha, averigua antes de tomar medidas. Es como muy típico ya, hombres y mujeres. El hombre tiene pensamiento en su trabajo, muchos problemas, y el hijo dice: papá, ¿puede tener permiso? Ya, haz lo que quieras, ya. Después la señora viene en unos minutos más tarde: ¿y por qué dio permiso a tu hija ir con un desconocido a Brasil? ¿Qué? ¿Y qué pasa? No estaba escuchando cuando la hija estaba preguntando. ¿Entiende la cosa? Nosotros debemos escuchar, nosotros debemos aclarar antes de. No haga ninguna decisión enojado ni precipitadamente sin saber las circunstancias. Entonces, yo he hecho errores en el pasado. Una vez en La Serena, cuando yo había dado no a permiso de usar la cancha y de repente yo vi las luces de la cancha prendidas desde la calle. Yo fui a la iglesia, el vapor, es decir, el mejor humo saliendo de mis oídos, etc. Llegué a la cancha para retar todos los jugadores que yo había dicho que no iba a jugar, y cuando llegué allá yo empecé así. Sí, así yo, el pastor David, que tranquilo, manso y todo. Yo estaba enojado. Y después estoy mirando un grupo de juveniles así, mirando con los ojos así grandes, y no eran de mi iglesia, eran de otra iglesia y otro pastor. Y dije, yo sentía así, de ir allá, pedir perdón y todo, etc. Así que aclara antes que tomas determinaciones. Ahora, resulta en Proverbios 18:13 de nuevo: el que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Hermanos, ¿cree todo lo que escucha? Si ha escuchado algo en noticias, es absolutamente verdad porque está en las noticias, porque salió en la televisión. Por televisión. Si una hermana te cuenta un chisme de otra persona, ¿lo cree todo lo que escucha? Esa hermana, y nosotros sabemos quiénes son las chismosas, ¿cierto? Entonces ella viene y anda así. Y ojo, porque a lo mejor está dando chisme de ti en otra ocasión, pero resulta que no cree todo. Yo siempre digo, cuando yo trabajo mucho con parejas o problemas entre hermanos, etc., y siempre hay tres versiones, la versión de ella, la versión de él y la verdad. Entonces, cuando alguien me viene y dice que contándome todas las cosas que una persona lo haya hecho, así, ya vamos a traer a la persona también. No diga nada, que yo dije algo. No, yo te dije nada.
Entonces, si alguien no está dispuesto a ir a hablar con la persona o traer las cosas al pastor, no le escuche porque está haciendo chismes y es algo que Dios no aprueba, ¿ya? Entonces, no importa si dice, no, pastor, yo lo conté a esa persona para ayudarme a orar. No, eso es falso. Está contando la cosa porque es chismosa. Entonces, si tiene un problema con alguien, la Biblia es muy clara. Si tiene un problema con alguien, habla con la persona o lleve a la persona y como hablar con el pastor, pero si no, no anda incluyendo a otra persona, ese triángulo del diablo, de tratar de incluir a otra persona para que se enoje contigo o con otra persona. Ese es del diablo, no de Dios. Entonces, no toman decisiones y hay que entender, David iba a matar a Nabal, ¿cierto? Cuando Abigail tuvo que venir allá y David estaba con un enojo fuerte, etc. Y Abigail tuvo que bajarlo. Entonces, cuida aclarar las cosas primero. En verdad, había un caso de una mujer que estaba súper airado, por decir. Estaba así, ya los porotos ya estaban cocinando. Porque subió una micro y otra hermana de la iglesia subió la misma micro y pasó sin saludarla. Y ella sentaba todo, entonces, ¿qué se cree ella? Y entonces ella está diciendo, mire, ella es una de esas personas que saluda a la iglesia, pero no saluda a la calle, no es hipócrita. Y por todo ese tiempo está súper enojado con ella cuando las dos hermanas bajaron en el mismo paradero. Y la que no saludó dijo, no debía ya, ¿sabes? Acabo de escuchar que mi marido tiene cáncer y no sé qué hacer. ¿Cómo sentía la otra mujer? Que ya había juzgado, ya estaba, los porotos ya estaban casi listas, ¿cierto?, para expresar. Entonces resulta que en ese sentido, aclarar antes de reaccionar, ¿ya? Entonces, número 2, letra B. Buscar soluciones en vez de culpables. Buscar soluciones en vez de culpables. Pablo, cuando estaba en ese barco, dijo, mejor no que no vaya allá porque vamos a tener problemas con ese tiempo del año, el mar no va a ser favorable, va a tener destrucción, etc. Y ellos hicieron igual. Y cuando ya está en medio de la tormenta, está por perder todos los aparatos del barco, etc. Pablo tuvo un momento, dijo que debería haber escuchado a mí, pero más que dice, tenemos que tomar ánimo porque el ángel del Señor estaba conmigo, vamos a orar, vamos a comer, vamos a tener guarda así y vamos a llegar a una isla, etc. Entonces, buscar soluciones. Mira, en el sur, cuando había ese tormenta sorpresiva que mató varios soldados, los cuerpos todavía no están fríos cuando la gente está peleando sobre quién era el culpable. A mí me gustan los carabineros, los bomberos, porque hay un accidente. ¿Qué hacen? Ellos están atendiendo, están buscando soluciones antes de los culpables. Pero muchas veces en otras áreas, de repente hay un incendio en la cocina y en vez de estar apagando el incendio, está gritando el marido a su esposa por haber dejado la llama prendida ya en la cocina. Entonces el niño se enferma, en vez de llevarlo al médico, el papá está acusando a la mamá está acusando al papá. Todo anda el mundo, buscan culpables. Habrá tiempo para los culpables, normalmente hay suficiente culpabilidad para todos. Pero busquemos en el momento de crisis y problemas, dificultades, en vez de, mire, tú eres culpable, puede ser que es culpable, pero igual busquemos soluciones primero. Entonces, en esto vemos de que Adán y Eva, cuando ya cayeron, estaba hablando con Dios y ¿qué pasó? Entonces está hablando con Adán y Adán se dice, disculpe de mi Señor, en vez de decir que sí, Señor, tiene razón, ¿qué habla? Dijo, no, es la señora que tú me diste, tú tienes la culpa y mi señora también. Entonces la mujer también, no, yo, es la serpiente. Todos andan buscando a quién culpar, en vez de buscar soluciones. El libro de Proverbios 18:13 nuevamente dice que nosotros, debemos aclarar, Proverbios 19:11. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Mira, imagínense, está hablando de su honra, su valor. Honrar significa valor. Su valor es pasar por alto. La cordura, la sabiduría del hombre, es decir, en este pasaje,
la sabiduría del hombre detiene su furor. Y eso vamos a ver en la próxima. Pero entonces nosotros tenemos que estar buscando soluciones antes de culpables. ¿Ya? Entonces el niño llega, malas notas. Hijo, ¿cuántas veces? Muchas veces la mujer está enojada con el hijo porque su valor como mujer es tener un hijo, un genio que sabe que tiene notas siempre 7, etcétera. Entonces cuando el niño viene con malas notas le hace a ella sentir como menos valor. Pero busquemos solución, quizás cómo podemos ayudar a subir antes de estar saltando. Entonces, ese es el número, la letra B es buscar soluciones no culpables. Letra C, considerar las consecuencias de sus acciones antes de. ¿Ok? Considerar. A es aclarar. B, buscar soluciones. C, hay que considerar qué es el fin de mi enojo, no el momento. Si yo hago esto y esto y esto, ¿qué va a llegar? Yo tomo decisiones y le dice, y si estoy enojado, dice, ¿dónde me va a llevar esa decisión? Si yo llevo decisiones enojado con mis hijos, con mi señora, ¿a dónde me va a llevar todo eso? Pienso al fin del asunto, antes de solamente el comienzo. Entonces, en Proverbios 14, versículo 17, dice lo siguiente: el que fácilmente se enoja hará locuras. El hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras. Y tengo una lista de ejemplos. ¿Uno de ustedes ha quebrantado algo enojado? ¿Alguien ha tirado su teléfono una vez enojado? ¿Alguien ha tirado el control remoto una vez enojado? ¿Alguien ha botado el televisor? ¿Alguien ha hecho algo en su vida? Quizás un hombre choca el auto porque está tan enojado, no puede ver derecho, así, y está tan enojado, entonces hace daño así. Ahora, Moisés, enojado, golpeó la roca cuando Dios dijo no lo haga, lo hizo y lo quitó las consecuencias. Destruyó la figura de que agua saliendo de la roca por la palabra de él, porque ya había golpeado una vez bajo la instrucción de Dios que representa la crucifixión. Así que golpeando la primera vez antes representaba la crucifixión, trae agua viva. Golpeando la segunda vez es como tiene que crucificar a Cristo otra vez. Destruyó esa ilustración y las consecuencias. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Hay consecuencias. Mi hermano era un enojón. Y una vez él pegó, ahora uno pega cuando hay volcanitas, es una cosa, pero uno golpea cuando es como concreto o ladrillo y rompió todos los huesos en su mano, así que había consecuencias por su enojo. Yo tomé la decisión de dejar una casa arrendada que usaba para la iglesia porque está enojado con el dueño. Y lo que era la decisión era tonta porque la otra casa donde yo llegué no era visible, no acogedora, poca gente, la gente en ese vecindario no estaba interesado y no pudo volver en tiempo. Decisiones tontas que tomamos. Uno ha retado a sus hijos porque rompió la guitarra o rompió una silla o rompió otra cosa. Y mi pregunta es, ¿qué es más importante para mí, mi hijo o mi guitarra? Mi hijo o mi silla, o mi hijo y otra cosa. Entonces, nosotros considera las consecuencias. ¿Sabe que yo estaba enojado una vez en el seminario, en el seminario prepararme para ser pastor? Estaba tan enojado con ciertas decisiones de la administración que yo dije, no voy más a decir, yo me retiro. Yo iba a poner fin a mi futuro como pastor y todo eso porque estaba enojado. Al final llegué el juicio a mi cabeza y no lo hice, por eso hoy día soy pastor, pero imagínense, estaba así cerca de no ser pastor porque estaba enojado. Cualquier decisión importante que tomamos enojado casi nunca va a terminar la cosa en un buen resultado. Tenemos muchas veces cosas así. Hay gente que ha dejado la iglesia porque está enojado con un hermano. Alguien prestó plata, la persona no pagó la plata y al final la persona que prestó la plata está enojado cuando no recibió la plata y se fue. La persona que recibió la plata por vergüenza no pudo pagar y se fue. Entonces no toman decisiones enojados. Hay gente, la cárcel está llena de gente, yo creo, que por el hecho que ellos tomaron represalias mientras que estaba enojado, ¿cierto?
algo de ajuste de cuentas, de cosas así que sucede, o una persona tomando venganza y hace mucho daño, etc. Ahora, entonces, hay gente sin trabajo también por el hecho de que ellos estaban enojados y renunciaron al trabajo después porque estaba enojado con el jefe, estaba enojado con las circunstancias, así, pero al final no tenía otro trabajo. Entonces, y después es muy difícil volver a pedir perdón y volver a conseguir su trabajo. Hay un auxiliar de avión que ayuda a la gente en los vuelos. Estaba tan enojado y aterrizando el avión, estaba tan enojado con la gente que tan pesada, la gente, etc. Abrió la puerta de emergencia, activó ese resbalín inflable y salió del avión sin quedar atendiendo a la gente. No solamente perdió su trabajo por el enojo, también era un delito federal hacer esto. Entonces tuvo problemas legales. Todo porque estaba enojado. Entonces podemos hablar de gente que prendió un fuego a una casa porque está enojado sin saber que había gente adentro y gente que murió. Entonces también en deporte alguien se enoja y hace represalias o venganzas en medio del mismo partido. El árbitro rara vez ve la primera ofensa, siempre ve la segunda ofensa. Pregunta a Suárez si él sabe algo de esto. Entonces resulta que, cuidado, hay que controlar, hay que considerar qué son la cosa. Una niña que se suicidó porque está enojada con su madre el día de mamá, se suicidó, porque ella iba a pagar una consecuencia. Pero ella, ¿qué hizo ella? Ella quitó su propia vida, así que no puede tener peor consecuencia que esto. Y resulta porque estaba enojado. Una vez yo estaba manejando y una casa rodante no me vio, entonces yo tuve que acelerar porque iba a chocar conmigo y mi bocina no funcionaba. Entonces yo en un auto chiquitito, yo pasé más rápido para que no me chocara. Y el hombre que está manejando suponía que yo estaba cortando enfrente de él y puso toda su familia en la casa rodante tratando de alcanzarme y hacer una maniobra para hacerme chocar, porque estaba enojado y en verdad era él el que era el culpable, no yo. Considera, imagínense si él pierde control, hace unas vueltas y su familia que está atrás va quizás lastimado o muertos porque está enojado y su enojo era injusto incluso. Entonces, de nuevo volvamos donde dice en Proverbios 22, 24 y 25, huye lo más rápido de un enojón. Así que antes de casarse niñas, o varones también antes de casarse con ellas, ¿cómo reacciona cuando está enojado? Porque no va a mejorar. Entonces va a estar viviendo con esto todo el resto y sus hijos también van a aprender lo mismo. Entonces, yo puedo contar hasta uno que era muy chistoso porque había dos granjeros en Estados Unidos y uno resulta que estaba enojado porque él quería dejar que dejó que su ganado estaba entrando el otro se enojó, entonces él puso ¿cómo se llama? Una línea, un cierre por kilómetros, porque es esos terrenos grandes, ¿sí? Kilómetros, y resulta que cuando el otro vio de que él está haciendo esto, él puso, pero bueno, lo hizo por la exigencia de su vecino, lo puso. Resulta que el vecino estaba feliz porque su vecino hizo el cierre por su costo, kilómetros. Pero el vecino también dijo, yo puse este cierre 2 metros en mi terreno. ¿Qué significa? Que si su ganado llega hasta mi cierre, está en mi territorio, lo puede matar. Entonces el otro tuvo que hacer un cierre también en su propio terreno, dividiendo, así que dice que en ciertos lugares una vez por kilómetros hay 2 cierres, como 2 metros de parte, así, andando así, porque uno estaba picado, no está enojado y haciendo ese tipo de escándalo, así que es algo divertido ver esto, porque no podrían arreglar entre ellos, no buscaban soluciones, ¿cierto? Buscaban culpables. Entonces, la letra D es desarmar su enojo. ¿Cómo puedo, yo ya estoy enojado, cómo puedo desarmar mi enojo? Romanos 12, versículo 17, Pablo le está dando la clave de cómo desarmar. Capítulo 12, versículo 17. Y dice,
No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Aquí versículo 20 es la clave, quiere desarmar su enojo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, si está enojado con su enemigo, dale de comer. Si tuviere sed tu enemigo, dale de beber. Haciendo esto, asco de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Entonces, una manera de desactivar, si estoy enojado con alguien, voy a orar por la persona. Y no voy a orar que llama del fuego caiga del cielo sobre él. Yo voy a orar por el bien de la persona. Es difícil quedarme enojado con alguien cuando estoy orando por su bien. Incluso puede ser un obsequio, puede obsequiar o hacer un favor para esa persona, porque quizás la persona no lo merece, pero el momento que uno está dando un favor, un obsequio, orando por la persona, va a hacer una transformación de tu enojo y tú no vas a ser vencido en tomar malas decisiones por el enojo. En otras palabras, haciendo favores o etcétera, está desarmando. Cristo enseñó de otra forma. Cristo lo dijo en Mateo 5:38. Si alguien exige que anda una milla, dice anda la segunda milla. Si alguien te pega en uno, da la otra mejilla. Si alguien quiere su capa, también dale su chaqueta, también algo así. Entonces resulta que está desarmando el control, porque cuando yo estoy con rabia, cuando yo estoy enojado, la persona con quien tengo rabia tiene control. Porque estoy fuera de control. Él tiene control, Él lo hizo. Entonces, y si yo necesito que me pide perdón y no me pide perdón, entonces Él tiene control. Cristo dice, no, toma la palanca en tu propia mano, toma control tú. Entonces Él me dice, tiene que ser esto. Yo, ok, pero yo voy a hacer un poquito más si quieres. ¿Está bien si lo hago más? Entonces cuando hago más, ya no lo hago por Él, lo hago por mí. Si me quita alguna cosa, yo le voy a dar otra cosa menos. Y si necesita tanto la cosa, yo lleve esto también. De esa forma, uno está desarmando. Así que si está enojado con su esposa, entonces prepara una comida especial, trae una flor, haga un obsequio, algo muy especial que te guste, que a tu esposa le gusta, dale algo muy especial. Y piense, no, ella no merece nada, ¿cómo? No, porque merece. Pero ese va a transformar tu enojo, va a quitar tu enojo, va a devolver paz, va a devolver gozo. Quizás ese mismo va a provocar que la esposa o el esposo empiece a cambiar sus actitudes y va a tener mejor relación. Toma la decisión en su propia mano, desarma su enojo. Proverbio 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, toma la decisión en tu propia mano, no cede a la ofensa. Dice que la cordura del hombre pasa por alto la ofensa. Nosotros debemos desarmar el enojo. La Abigail, ¿cierto? Ella bajó de su camello, ella no era culpable, ella bajó y dice, la culpa sea mía, Señor, perdóname, no estuve acá, etcétera, etcétera. Y resulta, ella trajo un obsequio, por decir, como comida, etcétera, provisiones para los hombres. Y David no solamente quedó sorprendido de eso, pero dejó su ira, no hizo un homicidio, que había quitado la bendición de Dios en su vida, en ese caso. Entonces, y al final el hombre murió porque Dios tomó la justicia, no David. Mejor que deja que Dios lo haga y no David, porque entonces no hay ninguna culpa de David que murió Nabal. Y resulta que también terminó con una bella mujer a su lado que era Abigail. Entonces, sabe que 90% del enojo es el resultado de una crisis de su autovalor o su estima. Muchas personas están luchando con esto y eso es lo que produce, pero vamos a tocar este próximo mensaje. Número A, hay que aclarar, ¿cierto? B, hay que buscar soluciones. C, hay que considerar las consecuencias. D, hay que desarmar tu enojo. Y E, hay que encomendar su causa a Dios. 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, versículo 19, hablando de Jesús, nuestro Señor, como un ejemplo para nosotros. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Jesús se encomendaba al Señor cuando estaba siendo crucificado.
y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban encomendó su causa al Señor cuando estaba siendo apedreado y dijo, Señor, no tome en cuenta ese pecado. Entonces, no deje que las circunstancias nos gobiernen. Pablo y Silas están injustamente encarcelados, están cantando alabanzas en la cárcel. Mardoqueo confiaba en el Señor, no dejó que la mala actitud de Amán lo afectaba. Daniel, el foso de los leones, confiaba en vez de enojarse por las injusticias. José, el Antiguo Testamento dice, Jehová estaba con José y dijo en Génesis 50, versículo 20, vosotros lo hicieron por mal, mas Dios encaminó por bien. Dios puede utilizar aún las malas circunstancias, las ofensas, etcétera, para su reino, para su gloria y para nuestro crecimiento, nuestra madurez, y va a recibir recompensas por la actitud correcta en hacerlo. La diferencia es que debemos ser Dios céntricos y no autocéntricos. Autocéntricos, yo no merezco esto, estoy enojado, yo voy a tomar represalias. Dios céntricos dice, yo pertenezco a Dios. Si alguien quiere hacerme daño, está haciendo daño a lo que pertenece a Dios, yo voy a dejar que Dios, porque Dios puede hacer la venganza mucho mejor que yo. Incluso siempre he dicho que cuando venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Y Él no está como una ilustración. La venganza pertenece a Dios. Entonces, si yo quiero arrendar una maquinaria de Sodimac, ¿cierto?, para construcción, más vale que yo cuido bien. Porque si no, hay unas consecuencias. Si llego allá y está en pedazos el taladro o otra cosa. Entonces, si yo voy a usar enojo, más vale, Señor, ¿puedo usar este enojo? Pide permiso a Dios. Señor, ¿puedo estar enojado? Señor, ¿puedo estar airado en ese caso? Alguien está blasfemando tu nombre, ¿puede estar airado? Como Cristo. Está airado con la gente vendiendo en el templo. No había problema. Pide permiso, Dios puedo. Y si está usando algo que no te pertenece, más vale que lo cuide, porque si sale de las instrucciones, hay un precio. Por ejemplo, en Sodimac quizás hay una garantía millonaria que tiene que pagar por no haber cuidado la cosa. Entonces nosotros debemos entender, Proverbios 19:11, cordura es honra, es pasar por alto. Y no me diga que no puedes controlar, porque aquí un hombre está con un carabinero, está muy enojado porque el carabinero está actuando injustamente. ¿Pero qué iba a decir él al carabinero? Nada. Va a estar enojado, va a tener mirada así, pero no va a decir nada. Después está en la casa, está enojado con su señora y actúa. Dice, no puede aguantar, no puede evitar. No, sí. Uno puede controlar, uno considera las consecuencias. Si puede controlarse ante las autoridades, ante el juez, ante el carabinero, puede ante sus esposas, ante sus hijos, ante los hermanos de la iglesia, ante los vecinos. Tú puedes. No toma la responsabilidad por su enojo, no echa la culpa, no dice que bueno, todos son, nadie perfecto. Hay que entender, la verdad es que nosotros debemos. Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Así que piénsalo. Vamos a seguir el próximo domingo con las muchas causas del enojo. Así que, pero de esta semana, yo quiero escuchar testimonio el próximo domingo, cómo ha ido. Pastor, ¿estoy logrando victoria o no? Que el Señor le bendiga.